envíame, Señor, a predicar. Yo iré si tú conmigo vas. Oh, envíame. Yo iré si tú conmigo vas. Y si sufro por tu amor, tú me consolarás. Oh, envíame, Señor, a predicar. Y si sufro por tu amor, oh, envíame, Señor, a predicar. Esta obra irá adelante, todos vamos. Y corto es el tiempo que queda, tenemos que trabajar. Y unidos con Cristo a su servicio, incansables evangelizaremos. Sin tregua su palabra llevaremos en esta obra de sacrificio. Y unidos con Cristo a su servicio, incansables, sin tregua su palabra llevaremos en esta obra de sacrificio. Esta obra irá adelante y corto es el tiempo que queda, tenemos que trabajar. Y unidos con Cristo a su servicio, incansables evangelizaremos. Sin tregua su palabra llevaremos en esta obra de sacrificio. Y unidos con Cristo a su servicio, sin tregua su palabra llevaremos en esta obra de sacrificio. Señor, y es un día muy especial en la obra del Movimiento Misionero Mundial. Recordamos el día de la obra misionera. Así que, hermanos, nos gozamos. El versículo que se nos ha dado, el capítulo, es 1 Corintios capítulo 9, versículo número 16. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, el capítulo 9, el versículo 16. Vamos a leer todos este precioso capítulo. Lo leímos al principio. Creo que se nos va a quedar en nuestra mente. Damos tiempo de que usted lo encuentre. Saluda a los hermanos de acá del pueblo, saluda a los hermanos de los diferentes barrios, también de las diferentes veredas. Es un gusto para nosotros tenerles en este lugar. También a los hermanos que nos escuchan a través de Barbosa para Cristo, a través de Iglesia de Barbosa. Que el Señor los bendiga a todos los que están allí a la distancia. Un abrazo y un saludo especial. Gracias, ¿verdad?, por estar con nosotros. Dice el 9:16: porque si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a leer todos. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por los diferentes grupos. Gracias por los hermanos y hermanas aquí presentes. Y que la bendición del Señor siga fluyendo, Señor, en cada vida, en cada corazón, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que cada uno de nosotros podamos adquirir a través de todos estos mensajes una conciencia misionera, y a través de tu palabra. Amén y amén. Pueden ponerse cómodos. Hoy vamos a ser concisos con la palabra. Vamos a estudiar básicamente todo el capítulo. Solamente leímos el 16, pero usted en la casa lo va a leer desde el capítulo 1 hasta terminarlo. Es la tarea. 1 Corintios capítulo 9, desde el 1 al terminar. El tema que estamos viendo, ¿verdad?, es acerca de la obra misionera. Alabado sea el nombre del Señor.
Y vamos a mirar este tema tan especial, donde se nos enseña de alguna manera cómo podemos llevar, hermano, el mensaje del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo nos dice en la palabra del Señor, capítulo 9 de Primera de Corintios, el lema es sembrando con compromiso. El lema que nos da la obra del Movimiento Misionero Mundial a todos los pastores aquí en Colombia, no sé si en el mundo entero, este es del mundo entero también. Entonces a nivel mundial se celebra este día y el lema que nos da la obra es sembrando con compromiso. La realidad, hermanos, es que para sembrar se requiere un compromiso. Aquí hay hermanos que son de la vereda y saben que para sembrar se requiere un compromiso, porque no solamente sembrar, si el arbolito se muere hay que resembrar. Si el arbolito está como todo por allá amarilloso y le dio alguna enfermedad, pues toca mirar a ver cómo se recupera. Si no se recupera, hay que cambiarlo por otro nuevo. El terreno hay que limpiarlo, hay que quitar la maleza, hay que abonarlo, hay que preparar el terreno. Así que cuando vamos a decir que hay que sembrar, tenemos que tener un compromiso. Si usted traslada eso a la vida cotidiana, en el matrimonio hay que sembrar. Los padres siembran en los hijos. Los hijos también deben de sembrar en sus padres. Y de alguna manera todos debemos de sembrar lo bueno en los demás. Entonces es un lema muy propio, porque dice sembrando con compromiso. Pero hoy no vamos a ver el tema familiar, el tema social. Vamos a ver el tema de misiones, de evangelizar, de compartir la palabra del Señor, porque este es un día mundial, ¿verdad?, de la obra misionera. Me llama la atención este capítulo. Estaba leyendo algunos libros que para sustraer información de estos capítulos. Uno de los comentarios es Auxiliar Bíblico Portavoz, que me arrojó bastante claridad en algunos textos, y tomamos otros libros, porque yo cuando leí el capítulo 9, pues inicialmente hay unas cosas que al leer de momento uno no las entiende. Entonces hay que orarle al Señor y también indagar. Y cuando leo el capítulo 2, el capítulo 9, para entenderlo, por ejemplo, me encuentro con esta frase que dice: no soy apóstol. No soy apóstol, ¿verdad? Cuando leemos esto nos quedamos así como: ¿qué? ¿No soy apóstol? Cuando usted mira esa frase está en un signo de pregunta. Entonces uno dice: bueno, raro. ¿Acaso no tenía la seguridad el apóstol que era apóstol? Si está diciendo no soy apóstol, pregunta. ¿Y si será que no estaba seguro? Porque la palabra, este signo en la gramática es un signo es un interrogante, es un signo de interrogación. Entonces uno dice: ¿por qué él está diciendo eso? Luego dice: no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro. Y sigue haciendo preguntas y uno dice: ¿pero por qué estaba haciendo estas preguntas? Entonces cuando vamos a estudiar nos damos cuenta, antes del capítulo 9 hay una problemática con unos maestros judaizantes que fueron a la iglesia de Corintios a decirle a los corintios, como fueron a la iglesia de Gálatas a decirles: ustedes tienen que circuncidarse y ustedes tienen que volver al judaísmo para llevar bien el cristianismo. Tienen que primero ser judíos, le decían a los gentiles. Entonces parece que esta misma gente fue a la iglesia de los corintios, de esos mismos grupos, y queriendo que las iglesias gentiles volvieran otra vez al judaísmo. Pero para ellos poder entrar a la iglesia, porque supuestamente venían enviados de Jerusalén,
pero lógicamente no con ese propósito. Sencillamente de Jerusalén se enviaban comisiones, pero era para afirmar las iglesias, no para distorsionar o dividir las iglesias. Entonces estos maestros se metieron ahí, y algunos de hecho se aislaron, se salieron de lo que eran los rudimentos bíblicos, y ellos decían: no, es que nosotros venimos de Jerusalén. Y entonces, hermanos, de alguna manera esta gente empezó a predicar en la iglesia de los Corintios, y de alguna manera empezaron a cuestionar el apostolado del apóstol Pablo. Y una de las cosas que ellos decían es: no le crean, él no es apóstol. No le crean a Pablo, apóstol. Si es que el caso anduvo en el grupo de los 12. Entonces decía: él es un falso apóstol. O sea, lo acusaban de que era un falso apóstol porque no estaba en el grupo de los 12. Entonces, de ahí, de esa problemática, de ese lío que hay en la iglesia de los Corintios, es donde él toma papel y lápiz y dice: no soy apóstol. O sea, ¿alguien está diciendo por ahí que no soy apóstol? Y alguien está diciendo por ahí que porque no vi al Señor. Entonces uno ya va entendiendo el tonito que utiliza, porque cuando uno no mira esa historia desde allá, uno dice: no he visto al Señor. ¿Alguien está diciendo que yo soy un falso apóstol porque no vi al Señor? Y empieza a corregir. Estos judaizantes llegaron a la iglesia de Corintios a desprestigiar al apóstol, argumentando que él no era apóstol porque no vio personalmente al Señor y no estuvo entre los 12. Entonces es donde él escribe esta frase: no soy apóstol y no he visto al Señor. Automáticamente él dice: no he visto al Señor. ¿Sabe qué está diciendo? Es Hechos capítulo número 9, versículo número 1. El apóstol les está recordando, les dice: ustedes dicen a los judaizantes, o a los falsos maestros, o a los falsos apóstoles, porque también no solamente se creían maestros, sino que ellos mismos también se creían hasta apóstoles, porque eran maestros, porque venían de Jerusalén. Entonces se creían con unos títulos por ahí todos raros, todos superiores. Entonces él le dice a estos falsos maestros: no he visto al Señor. Hechos 9:1 dice que el apóstol, cuando venía de Damasco, tuvo una visión donde hubo un resplandor del cielo, donde cayó a tierra, y donde directamente el Señor Jesucristo se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, le estás dando puntapié a un clavo. O sea, te estás matando vos mismo. Te estás dando con la cabeza a una piedra o una pared. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en ese resplandor dice que se le apareció personalmente el Señor. Habló con él, lo vio resucitado y le dijo: me serás testigo. O sea, el apóstol dice: está bien que yo no estuve entre los 12, pero yo vi al Señor. Lo vi. Por eso dice: no soy apóstol, no vi al Señor. Y él recibió un llamado directo de Cristo. Lo vio personalmente, y fue el Señor Jesucristo que le dijo: me serás testigo, serás predicador, hablarás mi palabra, te usaré grandemente. Hubo un llamamiento directo. Por eso viene en cierta manera el sarcasmo: no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. Ahora, luego dice: ¿no sois vosotros mi obra? ¿Verdad? Entonces, la prueba de su apostolado, él decía: si la prueba del apostolado es ver al Señor, yo lo vi. Si la prueba de mi apostolado es haber sido comisionado por Cristo, Él me comisionó. Y si la prueba del apostolado es esa, yo pasé la prueba. Yo vi al Señor. Les está respondiendo a estas falsedades que estaban hablando las personas de él.
Así que, hermano, no se nos es raro de que, hermano, eran de la iglesia. ¿Eran de dónde? De la iglesia. Así que usted no se le haga raro cuando alguien lo cuestione, cuando alguien hable mal de usted. No se le haga raro, eso siempre ha existido en la iglesia. Hay gente que se dedica a denigrar de los demás. Tienen diplomas, son hasta profesionales. Se gradúan en la universidad de hablar de la gente. Y todo lo que les pasa es culpa de otra persona. Jamás es culpa de estar por ahí criticando y de su mal carácter que tienen, sino que todo lo que les pasa es culpable de ¿quién? Fulano es culpable. Fulano es culpable. ¿Y a dónde estaban estos falsos judaizantes? Dentro de la congregación. Así que usted no se asuste. Ay, yo no vuelvo a la iglesia porque es que en la iglesia están hablando mal de mí. Dígale eso usted al apóstol Pablo. Apóstol Pablo, yo no vuelvo a la iglesia porque es que Julanito estaba hablando mal de mí. Pablo dice, pues a mí hablaron todo lo que usted quiere. Yo era el apóstol. Yo era el que fundé la iglesia y esa gente rajó de mí todo lo que quiso. Pero eso a mí no me movió. Él estuvo firme, centrado, les dijo, ya usted esos muy falsos, hombre. ¿Cómo que no soy apóstol? ¿Cómo que no he visto al Señor? ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba respondiendo a este grupo de personas, hermanos, que estaban dividiendo, desubicando la iglesia de los Corintios. Entonces, él les estaba diciendo acerca de que la prueba de su apostolado, él la tenía. Luego, en ese versículo dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y mire que en el versículo 3 tiene la clave: contra los que me acusan. Así usted va a entender los versículos antes que hay. En el 3, contra los que me acusan, o sea, hermano, tenía un sindicato. Tenía un sindicato de esos terribles en la congregación. Entonces no nos asustemos por eso. Eso existe y existirá. El gobierno tiene sindicatos, las iglesias tienen sindicatos. Todos esos sindicatos hay en todas partes. ¿Qué hace un presidente y qué hace alguien que gobierna? Tiene que aprender a lidiar con todos los sindicatos. En las empresas hay sindicatos, toda parte hay sindicatos. Entonces hay que aprender a lidiar con eso. Y él dice, contra los que me acusan es mi defensa. Bueno, no estábamos hablando de cualquier líder, colaborador, pastor iniciante. Estamos hablando de un apóstol que manejaba podríamos decir, los 9 dones del Espíritu Santo, un hombre lleno de poder, pero tenía, hermano, como decía él, sus aguijones. Y dice ahí, el sello de mi apostolado sois vosotros. O sea, ¿cuál es el sello del llamamiento? ¿Cuál es el sello del pastorado? ¿Cuál es el sello del apostolado? ¿Cuál es el sello de una persona que Dios llamó a predicar? Son las almas. Son las vidas que éste ha ganado para el Señor. No es la seguridad de un llamamiento a ser pastor o a predicador o misionero. No es porque un hermano diga, me cae mal. Ese no es ningún pastor porque a mí me cae mal, me cae gordo. No, ese no es. Eso no es lo que garantiza el que usted sea pastor o no. Lo que garantiza el pastorado es las almas que usted ha ganado. No porque alguien diga, a mí el pastor me cae mal, ese no es ningún pastor, me cae gordo. No, eso no es la seguridad en llamamiento. La seguridad en llamamiento del apóstol dice, es que las almas. El sello de mi apostolado, dice él, son ustedes. O sea, el sello de un pastor o predicador no son los diplomas, no es la medalla, no son los títulos.
el sello de un pastorado, de un misionero, de un apóstol, como se llame, especialmente en este tiempo no usamos ese tema, ese nombre de apóstoles, pero el sello de un pastor o misionero, predicador, son las almas. Las almas. Usted ve que cuando un hermano se enoja con el pastor porque de pronto ocurre cualquier situación, dice: ese no es ningún pastor. Eso no es lo que lo respalda a usted o no lo respalda. Lo que a usted lo respalda son las almas, hermano, porque en toda iglesia usted va a tener un club a favor y un club en contra. Y si usted no aprende a vivir con eso, está grave. Existe el hermano que cuando te bajas del culto dice: abrazo, palmadita, y dice: pastor, Dios le bendiga, qué palabra, qué bendición, venía así derrumbado el Señor, me levantó con esa palabra. Pero luego que pase de 3 pasos va a haber otro que medio te va a saludar, te va a hacer mala cara y dice: pastor, usted como que me las echó toditas a mí en la prédica. ¿Quién sabe si vuelva el próximo domingo? Usted tiene que aprender a vivir con eso. Uno te va a decir gloria a Dios por esa palabra, y otro le va a decir: no. Tenemos que aprender a vivir con eso. Entonces el apóstol Pablo, hermano, tiene un grupo que lo está acusando, y sabe que esa iglesia él la había fundado, la había cogido desde cero. Él ya había ganado casi que todos esos creyentes, y ahora le estaban haciendo, hermano, un sindicato aterrador. Entonces él dice: mire, el sello de mi apostolado son ustedes. Eso no lo pueden discutir, de que yo los he ganado para el Señor. En el capítulo 4 en adelante, se nos dice, en este capítulo 4 en adelante, se nos habla, dice, de los derechos de un apóstol. Los predicadores y los pastores tienen derecho a, y lo está explicando, los derechos, el alcance de mis derechos. ¿A qué tengo derecho? Y él dice ahí: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. Usted ve que ahí dice, por ejemplo, como Cefas. ¿Quién es Cefas? Es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es casado, tenía una familia, y alguien dice que lo que no pudo superar el apóstol Pedro fue cuando el Señor Jesús fue y le sanó la suegra, que no lo pudo superar. O sea, aunque lo que acabo de decir es una broma, pero lo que les quiero decir es: tenía ¿qué? Suegra. Y la suegra la quería. ¿Por qué? Porque si no hubiera querido la suegra, no le había dicho a Cristo: venga, oré por mi suegra que está enferma. O sea, el apóstol Pedro quería a su suegra. Lo del comienzo fue una broma. Y el Señor Jesucristo la sanó, y ella se levantó, ¿y qué? Le servía. Bueno, una bendición. La suegra es una bendición, ¿cierto, varones? Dios mío, Shaman estuvo delgadito, por Dios. Él la quería. Él llevó a Cristo para que orara por su suegra. Le dijo: venga a mi casa, yo oré por mi suegra. ¿Qué hubiera hecho usted donde la suegra esté así enferma en las últimas horas? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho yo? Llevamos al Señor para que la sane. Suspenso, los caballeros, ¿verdad? Suspenso. Dice: no tenemos derecho a tener esposa como Cefas, como el apóstol Pedro tenía una esposa, tenía una familia, tenía una suegra, tenía una familia. El apóstol Pablo no se casó no porque no podía, porque no quiso tener una mujer, porque pobre esposa, andando con el apóstol Pablo, no aguanta. Garrote, piedras, cárceles, corra de río para abajo, no aguanta, no soporta, no lo aguanta. Y él dijo: no, yo pues ¿para qué consigo una mujer para sufrir al pie mío? Pero él dice: los predicadores o ministros del evangelio tenemos derecho a tener una esposa. Por eso es raro que la iglesia tradicional, sus ministros no tengan esposa. Eso no es bíblico. Todo ministro, sacerdote de culto o predicador, bíblicamente debe de ser casado. Y ninguna misión
evangélica, protestante o catolicismo no debe de prohibirle a sus ministros que se casen, ya que esto incurren en muchas cosas: escándalos de homosexualidad, violaciones de niños y una cantidad de cosas, cuando al ministro se le prohíbe ¿qué? Casarse. Porque casarse es algo ¿qué? Natural y es bíblico. Todo ministro de culto debe casarse. Ahora, si él decide voluntariamente no hacerlo, eso es algo personal. Como en el caso del apóstol Pablo, dijo: no me caso porque no necesito, ¿verdad? Y tengo una obra tan agitada, viajo de país en país, me meten en cárcel, me dan azotes, yo no voy a poner a esa mujer a sufrir. Entonces él dice: yo tengo derecho a tener una esposa, pero he rehusado de ese derecho. Dice: ¿o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Él está diciendo: yo tengo derecho a alimentarme, yo tengo derecho, ustedes deben de contribuir, y yo tengo derecho a dedicarme a la predicación de tiempo completo, pero yo he rehusado, dice el apóstol, de ese derecho. Yo tengo derecho a que ustedes como congregación, ¿verdad?, me colaboren para dedicar el ministerio, pero yo no he querido usar de ese derecho, porque los corintios pensaban que solamente el apóstol Pablo era el que tenía derecho a privarse de todo esto. A los demás no le decía nada. Todo predicador que llegaba a Corintios le daban una ofrenda. Los demás que llegaban a Corintios, la iglesia miraba cómo le ayudaba económicamente. Pero como el apóstol Pablo decidió trabajar, construcción, hacer casas, y ganaba su dinero, luego entendemos que el apóstol Pablo también venía de una cuna donde había, ¿verdad? Él no venía de una cuna muy pobre. De alguna manera él tenía la manera de conseguirse su alimento, de trabajar, y cuando ellos le iban a ayudar, entonces él dijo: no, tranquilos. Pero la iglesia quedó acostumbrada así, y ya después se encartó con ellos. Le ayudaban a todos menos a él. Se encartó, hermano. Entonces dice ahí, él tenía derecho a alimentarse, él tenía derecho a que ellos le ayudaran, pero él no quiso. Él dijo: no, yo me privé de ese derecho, de que me sostengan. Pero él les explica: ¿acaso un soldado? Mire lo que dice ahí. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién cultiva y no come de su fruto? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? ¿Digo esto solo como hombres? ¿No dice también, y hace alusión al Antiguo Testamento, la ley? Porque la ley de Moisés está escrito que dice: no podréis bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero él dice: pero no hemos usado, hablando de él y Bernabé, de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, sacerdotes, ministros, comen del templo? Y los que sirven en el altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor: los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo de nada de eso me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Y ya iniciamos en el capítulo 16. Hermanos, el alcance de sus derechos. Él dice: yo tengo derecho de comer, de que me sostengan, de tener una esposa.
tengo derecho, pero no lo he querido usar. Un soldado se le paga, un profesor recibe salario, el labrador participa de los frutos y el pastor participa de la leche de su rebaño. Él les está explicando que ciertas cosas él no las hacía, no porque no tuviera derecho, sino porque había rehusado para ganar a más número. El apóstol Pablo había rehusado estos derechos, y especialmente en la iglesia de los Corintios. ¿Por qué le digo especialmente en la iglesia de los Corintios? Porque con otras iglesias no fue así. Por ejemplo, en la iglesia de los Filipenses, capítulo 4, versículo número 16, fue diferente. Mire lo que dice en Filipenses. O sea, hermano, yo digo algo. Aquí en Colombia hay un dicho que dice que al buey con lo que lo críen. Si a uno lo acostumbran desde el principio a hacer algo, usted lo hace. Pero si usted no lo acostumbra, es muy difícil que lo haga. A Corintios no lo acostumbraron, no les enseñaron que había que colaborar, no les enseñaron que el ministro, nada de eso le enseñaron, y ellos quedaron así. Y cuando él quiso volver como a enderezarlos, eso había cogido una ventaja, pero bien grande. Entonces dice, Filipenses 4:16 fue muy diferente, porque a Filipenses sí les enseñó a colaborar. Y él les dice, Filipenses, yo les agradezco, pues a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea, yo le agradezco a ustedes por sus donaciones. Yo les agradezco por su apoyo económico. O sea, parece que aprendió la lección en Corintios y allá fue diferente. Allá les enseñó de una vez el apoyo. Entonces, hermanos, es interesante, porque hay gente que solamente lee Primera de Corintios y se quedan ahí diciendo que el apóstol, mire que el apóstol no recibía. Él sí recibía y le colaboraba, y los hermanos le mandaban donaciones. Sino que fue en Corintios que, como los vio difíciles, para no poner, dice él, para ganar a mayor número y para que ellos no dijeran, es que este viene a que le demos. Entonces el hombre de una vez vio como la machuchez, hermano, de ellos, o lo difícil que eran ellos. Entonces, más bien, no me den nada, esa es mi gloria, yo trabajo y me consigo la comida. Terrible. Entonces ahí dice que en el caso de los filipenses era una iglesia dadivosa, que constantemente enviaba donaciones económicas, porque Pablo era un misionero, uno de los más tesos, me disculpan la expresión, uno de los más relevantes, uno de los más hermanos, podemos decir así, grandes misioneros que ha tenido la historia, fue el apóstol Pablo. El capítulo 12 y 15 también me llama mucho la atención de Primera de Corintios, donde estamos. ¿Por qué me llama la atención el capítulo 9 y el versículo número 12? Me llama la atención por lo siguiente. Dice ahí el capítulo 12, ¿o ya lo habíamos leído? Sí. Bueno, ese ya lo habíamos leído. Del 12 al 15 dice, la iglesia debe sostener al ministro, es lo que me dice del 12 al 15, o sea, es lo natural. Y el ministro debe dedicarse de tiempo completo a la congregación. Lógicamente, cuando se está estableciendo una obra que está en sus inicios, en mi caso, hermano, a mí me ha tocado en muchas ocasiones, en muchos lugares donde hay 2, 3, 4, 8, 10 hermanos que no llegan ni para la libra de carne, pues me ha tocado trabajar, yo no tengo problema con eso. Construcción, si hay que vender algo lo vendemos. O sea, me ha tocado trabajar, estar al frente de una iglesia que no tiene ingresos económicos. Me ha tocado trabajar para ganar mi alimentación, mi comida y predicar el evangelio. O sea, cuando nosotros predicamos el evangelio, no lo hacemos tanto
por un lucro económico. Bueno, por lo menos en mi caso, no sé los demás, pero ese es mi caso. O sea, si voy a una iglesia y me dicen, hermano, aquí cero economía. Bueno, vamos a mirar en qué trabajamos. Vamos a ver qué hacemos para ganarnos el alimento. El apóstol Pablo tenía eso. Él decía, pues si aquí no hay manera, pues tranquilo, yo trabajo. O sea, cuando usted tiene convicción, cuando Dios lo llamó a predicar, así no le den una moneda, usted lo hace. Es que hay gente que cree que uno predica por una moneda. No es así. Si hay que trabajar, si hay que conseguirla, si no hay ingresos y hay que ganarnos los alimentos, Pablo dice, yo no tengo problema con eso. Lo hacemos. Porque no predicamos por una moneda, predicamos porque queremos que la gente se salve. Predicamos porque queremos que la gente venga a Cristo. Predicamos porque queremos que una iglesia se forme como lo hizo él. Por tener comunidades cristianas firmes, estables. Es uno de los objetivos primordiales. Si nos ayudan, gloria al Señor. Que Dios bendiga a todos los hermanos fieles. Que Dios les bendiga grandemente, como lo dijo Pablo a la iglesia de los filipenses. Pero si hay gente como en Corintios que dice nada, ni una moneda, también que el Señor los bendiga, les ayude. Porque ese no es el objetivo. El objetivo es predicar a Cristo. Y el ver almas convertidas, iglesias, comunidades establecidas para el predicador, hermanos, son lo más satisfactorio. Y eso es lo que nos está enseñando el apóstol. Entonces, del 19 en adelante, también me llama la atención, porque dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Y aquí quiero explicar algo. Dice, me he hecho judío a los judíos, gentil a los gentiles, a los que están sin ley como si no tuviera ley. Bueno, yo estando bajo la ley, y empieza, para ganar a los débiles me he hecho débiles. Bueno, está del capítulo 19 al 23. ¿Qué me llama la atención? Que hay iglesias, hermanos, que han malinterpretado esto. Hermano, es que el apóstol Pablo dijo que para uno ganar almas había que hacerse a todos de todo. Entonces hay hermanos que creen que ven un grupo por allá fumando hierba o marihuana o cannabis, como se le llame. Dicen, no, yo me voy a meter ahí entre ese grupo y me voy a fumar un cachito. El apóstol Pablo dijo, hay que hacer de todos en todos. Cristo les ama. Uy, hermano. Como decía por ahí alguien, hermano, había alguien que se apartó del evangelio y cogió, hermano, malos vicios, y los hermanos le decían, hermano, deje fumar, que eso es malo. Y él decía, uy, no, hermano, la Biblia dice que la hierba es buena, que todo lo que el Señor creó era bueno. Terribles. ¿Cómo se va a meter? Se vuelven hasta blasfemos estos terribles. Entonces, ¿cómo se va a meter a un grupo? Pasala. Arrepiéntanse, muchachos. Cristo bien. ¿Cómo le ocurre? Eso es lo que está diciendo el texto. Es que el apóstol se hacía todo de todo. Entonces se va a sentar en una cantina y dice, están tomando cerveza y usted, a mí me trae una, por favor, que los voy a evangelizar. Se va a sentar en una mesa llena de cerveza a evangelizar a los que están tomando cerveza. No lo que dice la Biblia. Como decíamos estos días, se va a meter a esas, ¿cómo se llaman? Esas casas de placeres. Y usted va a salir ya a las 2 de la mañana y el hermano y la hermana le va a preguntar, hermano, ¿usted qué hace? Evangelizando a las mujeres, hermano. Evangelizándolas. ¿Cómo le ocurre a usted salir de un motel a las 3 de la mañana y nos va a meter el dedo a la boca ahora que está evangelizando? Es que el apóstol Pablo dice que uno tiene que hacerse de todos. ¿Me entiende? No. Eso no es lo que está diciendo. Pablo no dice que yo tengo que hacerme borracho para predicar a los borrachos. Pablo no dice que yo tengo que fumar cigarrillo para evangelizar a los que fuman cigarrillos. Eso no es lo que está diciendo. Pero hay hermanos que de por sí les gusta y van interpretando el asunto, lo van torciendo. Cuando él dice, me he hecho judío a los judíos, realmente lo que nos está diciendo es que cuando él estuvo entre los judíos,
y se llevó a Timoteo de ayudante, y Timoteo tenía madre judía y padre griego. ¿Qué hizo él? Para no entrar como a discusión con ellos, dijo: mijo, si usted quiere andar conmigo entre judíos, se me circuncida, me hace el favor. Aunque él no estaba a favor de la circuncisión, porque en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, él mismo lo escribió. Pero ¿por qué mandó circuncidar a Timoteo? Porque en ese momento él estaba predicando ¿a qué? A comunidades judías. Y lo primero que le iban a hacer los judíos es: ese no entra. Si quiere entrar a nuestra casa, ese pagano incircunciso se queda afuera. Entonces él dijo: pues mijo, tocó. Pobre Timoteo, uno bien grande y circuncidándose. Uy, qué encartada. Ese hombre le costó esa circuncisión, sacrificio por ganar almas para el reino de los cielos. Imagine que a usted le dijeran: tiene que circuncidarse para ir a predicar. Usted, ¿cómo? Hermano, la circuncisión efectiva, la Biblia dice que el niño lo hacían a los 8 días. ¿Y sabe qué sucede? Que el niño estaba tiernecito, eso mitigaba un poco el dolor y no salía tanta sangre, se estancaba fácil por los días. Hay una clave en los días. Pero circuncidar a un adulto, por ahí hubo una historia donde unos se circuncidaron y eran 3, 4 días, estaban hinchados y apenas gritaban ¡ay! Y no se podían ni tener. Y llegó Simeón, y ¿quién fue el otro? Leví, y apenas los tenían ¡ay! Con la circuncisión cogieron y ¡prum! ¡prum! Y acabaron con todos. Ahora imagínense el pobre Timoteo con fiebre, una semana en los procesos de la circuncisión. Pero era para predicarle ¿a quiénes? A los judíos. Por amor a los judíos, a las almas judías. Y cuando se dirigía a los judíos, hablaba en hebreo para no ofenderles. Ahora, la Biblia me dice que también predicó en Antioquía. Pero en Antioquía le predicó ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y qué hizo en Antioquía? Predicó de pie. ¿Sabe que esto de predicar de pie es una cultura muy gentil? Que más que todos los gentiles, los que han adoptado que cuando alguien va a enseñar algo, alguien va a predicar, alguien va a dar algo, debe de ponerse de pie. Es muy de los gentiles. ¿Por qué le digo? Porque los judíos, cuando enseñan la Torá, hay varias maneras de hacerlo. No siempre tiene que ser de pie, pero la gran mayoría lo hacen sentados. Leen el libro y se sientan a explicar. Los rabinos, no sé cómo lo están haciendo en el momento, pero en tiempo antiguo era así. Leían y luego se sentaban a compartir la Torá. Luego lógicamente hay muchas maneras de enseñar la Torá, pero los rabinos judíos no tienen problema con que leen y se sientan a enseñar. Usted ve que nosotros casi siempre debe estar de pie. Yo traigo la silla, por ejemplo, yo me pongo a predicar y me siento y, hermano, Dios le bendiga, hablemos del tema. Y usted dice: ¿qué? ¿El pastor estará enfermo o qué? Hermanos, el tema dice que la obra misionera. Y si a este hombre le duelen las rodillas, ¿será que le hincharon los pies? ¿O será que está desganado para predicar? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué ánimo? Pues si él está sentado, yo menos que alabo. O sea, para nosotros los gentiles, cuando alguien nos va a predicar, queremos que lo haga de pie. Porque eso muestra que está despierto, que tiene dinamismo, que de hecho hasta se dice que los colombianos, y especialmente, bueno, no solamente, o sea, en muchas partes de acá, santanderianos, paisas, que somos muy eufóricos al predicar o al enseñar algo. Movemos las manos y hablamos duro, y algunos hasta gritan, ¿verdad? Lo cual que los europeos son más. Tome agenda. Según el bosquejo vamos a mirar introducción, propósito, nudo, desenlace. Hoy vamos a ver punto A, B, C. Primer punto del A. Y hoy tenemos una serie de mensajes para todo el año que he titulado La salvación, de enero a diciembre.
tienen unos temas extensos. Claro que esa gente son profesores, esa gente son, hermano, eso desbaratan un balín. Profesores de teología, gente, hermano, que de un versículo predica un año. Pero en el caso de acá, nosotros los latinos somos un poquito más extrovertidos cuando predicamos. De hecho, hay predicadores que usted los ve que esos salen corriendo y le dan ganas como de tirársele a un carro, de la emoción que les da, ¿verdad? Salen como a la carrera. Pues ahí vi uno que hasta le montó una moto, estaba más descuadrado que un dado. Bueno, entonces él dice: a los gentiles, los que no tienen ley, yo me he hecho como que no tuviera ley. ¿Qué sucedió cuando llegó a Antioquía? Se puso de pie. O sea, si el rabino se sentaba, él se puso de pie. ¿Y de qué les habló el apóstol Pablo en Antioquía y a los atenienses? ¿Sabe de qué les habló a ellos? ¿Verdad? Se puso de pie y les habló acerca de la literatura, literatura griega, o sea, filosofía griega. Les dio textos de filósofos, ¿qué? Griegos, para que ellos no pensaran pues que él era cualquiera parecido, ¿verdad? Él intercambió la literatura griega con los atenienses, o sea, les dio textos de filósofos. Entonces, hermanos, 1 Corintios 8:13 me llama la atención porque él dice: a los débiles me he hecho débil. Y esta parte es muy interesante. Capítulo 8, versículo 13: a los débiles como a los débiles. Mire lo que dice la palabra del Señor: a los débiles como a débiles. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué dice el apóstol? No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. ¿Cuál era la temática? Lo sacrificado a los ídolos. Había un grupo de la iglesia de los Corintios que no comía carne, porque ellos decían: es que nosotros vamos a la carnicería y allá tienen una imagencita que dice: esta carne está dedicada a San Dionisio. Allá tienen una imagencita donde dice: esta carne está dedicada a Diana de los Efesios. Esta carne está dedicada a Artemisa. Entonces los cristianos convertidos de Corinto decían: yo mejor no como carne, mejor me vuelvo vegetariano. ¿Cuántos hermanos hay aquí que son vegetarianos? Bueno, por lo menos no hay vegetarianos. Pero en iglesias más grandes hay hermanos que son vegetarianos. Y nosotros no podemos debatir con los hermanos vegetarianos: hermano, deje de comer vegetales, deje de comer frutas, coma carne, que la Biblia dice mata y come. No. Si el hombre quiere comer vegetales y frutas, déjelo que coma frutas y vegetales. Y cuando usted esté al frente y usted lo invite a la casa, pues no se sirva un tronco de chicharrón de 20 patas y que usted no come. Y el pobre hermano: no. O sea, él dice: por respeto yo no lo hago. Si viene el hermano vegetariano a la casa, y si un hermano vegetariano, no coma carne ese día, frite huevo, métale a eso lentejas, qué sé yo, pero no coma ese día. Pablo lo hacía de esa manera. Cuando estaba con los vegetarianos, él no comía carne. Si, hermanos, le provoca aquí de hecho, hermano, entre más vegetarianos seamos, eso es saludable. Claro que el problema es que ahora todo le echan químicos, frutas, y a todas maduran el tomate a punte químico. De hecho, cuando va a comer tomate, la recomendación es quitarle la cáscara, porque eso le echan más veneno venteado que un horrible. Entonces, si usted le quita la cascarita, ahí evita comer todo ese veneno. O sea, lo recomendable es quitarle la cáscara. Entonces, hermanos, ser vegetarianos es saludable. Si aquí hay un hermano que diga: hermano, yo no como, por ejemplo, hablaba yo con las hermanas que existe algo que se llama keto dieta. Y usted dice: hermano, yo no como arroz, no como pan, ni tostada, ni nada que tenga carbohidratos. Felicitaciones.
Usted no le puede decir, oigan a esta, ay, como es de bueno ese arrocito y esa tostada así, que uno le echa una taza de chocolate y hay que pedir otra taza porque se la toma, ¿verdad? Uy, yo sí me siento con un paquete de galletas. No, hermano, si alguien es capaz de comer sin tanto carbohidrato, gloria a Dios. Yo sí me sirvo un plátano y arrocito así, con una arepita encima y un sancocho de yuca plátano. Es eso de carbohidrato. Si usted es capaz de comer más controlado, mucho mejor. Entonces él aquí dice, hermanos, habían unos hermanos que decían, yo no compro carne porque es sacrificable, mejor no como carne. Pablo, cuando les predicaba, no comía carne. Así de sencillo. Y él escribió porque todos los hermanos le estaban haciendo bullying. ¿Ustedes se imaginan la iglesia bullying? Los corintios le estaban haciendo bullying a esos hermanos y le decían, hey, vegetarianos, picaos. Y de pronto le mostraron una carnecita frita así, mira, hombre. Y él dice, venga un momentico, vamos a respetar al hermano que es débil en la fe. Si ellos no comen carne, respetemos eso. Aprendamos a convivir con eso. Aquí hay hermanos, por ejemplo, que seguro algunos no comen res, respetable. Otros no comen carne de monte, respetable. Aquí habrá gente que no coma cerdo, respetable. Eso no va en contra del evangelio, ¿no? Cada manera de alimentarse es única. Ahora, ¿qué es lo que no podemos decir? Que el que no come carne peca, y que el que come carne, dice, ese peca porque come carne. Todos debemos de respetarnos lo que comemos, ¿verdad? Entonces él dice, lógicamente no estoy hablando de rellena con sangre, que la sangre sí está en el libro de los Hechos, no comeréis sangre. Y sabéis que la rellena es tan buena, pastor, y mire que es que yo soy tan débil por una rellena sin agarita, uy, que vaya a estirar, ay, no. La rellena se puede comer, pero sin sangre. Ah, no aguanta eso blanco. Ay, sin sangre, ¿verdad? Entonces aquí da consejos, hermano, hasta en cuestión de lo que se come. Y el apóstol Pablo aprende a respetar esa parte. Entonces nosotros también debemos de hacerlo. Ahora vamos concluyendo y vamos a nuestro versículo. Primera de Corintios 9:16, que es el que leímos inicial. Primero, lo vamos a leer en otra versión de las Américas. ¿Ahí no está, cierto que no? Sí está la versión de las Américas, mano Walter, si puede. Vamos a leerlo en la versión de las Américas y los hermanos pueden encontrar esa versión. O sea, hay un programa de versiones. Ese mismo versículo que usted tiene en la versión Reina Valera del 60 ALB, esa es. Mire lo que dice aquí. Y vamos terminando. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme. Ayer salimos un grupo precioso a evangelizar. Dios bendiga a los hermanos, porque hicimos un trabajo ayer, pregonamos por la calle del comercio, repartimos tratado, almacenes, negocios, joyerías, predicamos el evangelio en los 2 parques, gloria al Señor. Que Dios bendiga ese apoyo tan lindo de esta iglesia. Pero nosotros los que predicamos el evangelio ayer, pues no venimos a chicanear a los que no salieron hoy. Hermanos, ustedes no salieron ayer, los veo mal. Respalden, a ver. No, hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces, ¿por qué nos vamos a gloriar? Sencillamente hoy amanecimos contentos, felices. Gloria al Señor. Le compartí a las almas, compartí la palabra. O sea, el apóstol dice, si yo predico el evangelio, ¿yo qué me voy a gloriar? Si es que ese es mi deber. Usted ve que hay hermanos que dicen, parece que yo fuera el único que evangelizara en esta congregación, y todas las almitas que hay aquí, yo las he ganado. Y se van como encopetando. Ni siquiera el pastor tiene igual número de convertidos que yo tengo. Oiga, y se van como el sapito que se va esponjando así. Solamente porque el Señor les ha permitido ganar almas. El apóstol Pablo dice, no.
Si yo predico el evangelio, si Dios me respalda, si yo gano almas, ¿yo para qué me voy a gloriar? Dios me está respaldando. Y Él dice, pues si estoy bajo el deber de hacerlo, el deber de hacerlo, pues ay de mí si no predico el evangelio. El 17, me hace el favor. Porque si hago esto voluntariamente, ¿dónde vamos? Si hago esto voluntariamente, no hay nada más duro que para un hermano de la iglesia o hermana que haga algo en contra de su voluntad. Si usted sirve en la iglesia en cualquier área y a usted le parece que eso es una carga, ve, aquí me dejaron haciendo esto, y a dónde están los demás, y yo solamente soy el que estoy barro, y nadie más barre, y yo solamente el que salgo a evangelizar, y nadie más sale, y usted se le vuelve una carga, es mejor que no lo haga. Quédese sentadito, quietecito, y ya. Porque usted no está haciendo un servicio para Dios. Si a usted le parece duro, ¿verdad?, por allá hacer algo, fritar una empanada, si le parece duro coger una basurita de la iglesia y ponerla a un césped y dice, ay, es que yo soy el esclavo de la iglesia. No lo haga. Aquí no le vamos a obligar y a presionar a hacer nada. Todos los que servimos y llevamos un jogón, una pipeta a gas, es porque queremos servir. Yo no tuve que decirle al hermano, ¿verdad?, que me ayudaron aquí a amenazarlos con un cuchillo, hermano, me ayudan a llevar el jugón o tienen problemas conmigo. No, les pedí el favor y ellos dijeron a la orden. Así que si usted hace algo en la congregación, pero siente que lo están esclavizando, que lo están matando, es mejor que no lo haga, que se quede quietecito. Porque si usted lo hace, usted lo va a hacer con meras chiripiorcas. El Chavo del 8, usted empieza a hacer, vea, así lo va a hacer. Entonces, si usted lo va a hacer con chiripiorcas, es mejor que se quede en su sillita, tranquilo, calmado, porque todo lo que hacemos, el apóstol Pablo dice, lo hacemos como para el Señor, no para los hombres, ¿verdad? Yo no me pongo a decir aquí, y uno aquí barriendo y trapeando, y vea a los pastores por allá arriba, que esos sí no trapean. No, yo, si me toca barrer y trapear, lo hago con toda la voluntad para el Señor. Yo no me pongo a mirar quién lo hace o quién no lo hace. Hermanos, vamos a arreglar esto, gloria al Señor, arreglémoslo ya. Ay, se volaron todos, pues ¿qué más va a hacer? Es para el Señor. Entonces Él dice, pues si hago esto voluntariamente, o sea, cuando usted hace algo y sirve y lo hace de corazón, porque cuando usted hace chiripiorca es porque no lo hace de corazón. Sí lo hace, pero como con otras intenciones. Pero ahí dice, si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Porque lo hago ¿qué? Voluntariamente, y lo hago como para el Señor. Aunque sea el líder, aunque sea el pastor, o aunque sea cualquier hermano que le está pidiendo el favor, pero usted lo hace para el Señor, ¿verdad? Y Él dice, pero si lo hago en contra de ¿qué? De mi voluntad. Un encargo que se me ha confiado. Termina el 18 diciendo, el 18 dice, ¿cuál es entonces qué? Mi recompensa, que al predicar el evangelio pueda ofrecer gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. Cuando salimos a evangelizar, lo hacemos voluntariamente. Cuando en la iglesia fritamos algo, lo hacemos voluntariamente. Si vamos a arreglar el templo, lo hacemos voluntariamente. Y lo hacemos como para el Señor. Porque entonces ahí está mi bendición. Ahí está mi recompensa. Eso es lo que dice el apóstol. Así que primero y luego está diciendo en el 17, en el 16, ay de mí si no predico el evangelio. Es una orden de Cristo. O sea, predicar el evangelio no es que nos están pidiendo un favor, es una orden. La palabra es imperativa, orden. Se usa en lo militar. 4, ¡pum! Todos, levántense. A las 7, todos tienen que obedecer a la orden de un capitán, de un general, qué sé yo. Entonces el Señor, cuando dice id por todo el mundo, o sea, está diciendo les ordeno que vayan por todo el mundo
y prediquen el evangelio. ¿Quién nos dio la orden? No fue el pastor. Hay que decir, yo para que vayan a evangelizar, que yo no le voy a hacer caso al pastor. ¿Quién dijo que cuando usted no evangeliza no le hace, usted no le hace caso al pastor de pastores? Es que el pastor que el sábado que vamos, que hay para el domingo, no, que vaya él. Es a Cristo. Porque yo solamente digo lo que el Señor dice, hermano, vamos a evangelizar porque el Señor dijo que evangelizáramos. Entonces el Señor es el que dio la orden. Ahora, es el deber de la iglesia. Es deber de la iglesia. No solamente aquí en Barbosa, en todo el mundo, la iglesia universal. El deber de toda congregación es predicar el evangelio. Y por eso hacemos campaña, por eso doctrinamos, por eso evangelizamos, por eso estamos en eso, y lo hacemos de corazón. O sea, para el Señor. Hermano, evangelizando nos ha pasado de todo. Nos hemos levantado cuerdas, tendones, nos ha pasado de todo, pero felices, contentos. Nos hemos mojado, hemos terminado por ahí en cunetas, pero felices, ¿verdad? Truenos, relámpagos, tempestades, de todo nos ha pasado. Peligros de muerte, ríos carecidos, quebradas, felices, porque lo hacemos para el Señor. Y entonces dice, ay de mí, ay de mí. O sea, cuando no predicamos el evangelio, incurrimos en desobediencia. Y es donde él dice, ay de mí si no predico el evangelio. Leyendo un libro que se llama Las 7 ruinas del cristiano, este autor considera que una persona que no evangeliza, que no predica el evangelio, que no gana almas, que se pasa todos los años solamente viviendo al culto, no haciendo más nada, no ganando alma, ni evangelizando, ni nada de eso, no se gana, lleva 30 años, 20, 15 años en la iglesia, 10 años, y no se ha ganado siquiera una almita. Este hombre dice que por lo menos incurren 7 pecados, y el primero de ellos es desobediencia. Así que estamos encartados, hermano. Que Dios nos ayude. Por eso es que hoy los estamos motivando a salir a predicar el evangelio. No porque vayamos a salir a predicar ahorita, porque ya lo hicimos ayer, pero más adelantico le invitamos, lo motivamos para que se una a la evangelización, a las doctrinas, para que se una a la predicación de este evangelio glorioso. Y terminamos. O sea, Pablo dice, yo no tengo opción, o predico, es dar a conocer todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Primera de Corintios 15, 1 al 15. Más adelantico él termina diciendo, y con esto concluimos. Dice Primera de Corintios, ¿qué tenemos que predicar? Porque hay hermanos que dicen, ¿y yo qué predico entonces? ¿Y yo qué digo? Si yo no soy estudiado, si yo no sé leer, ¿y entonces yo qué voy a predicar? Es que el mensaje del evangelio es tan sencillo que lo puede predicar una persona que no sabe leer. ¿Y sabe qué dice aquí el 1? La resurrección de los muertos. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué es predicar el evangelio? Nos habla del versículo 4, versículo 3 en lo adelante. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué le vamos a decir a la gente? Es la pregunta a algunos hermanos y hermanas. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Ay, pastor, ¿y yo qué predico? ¿Y yo qué le digo a la gente? Sencillo, Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Eso es evangelizar. Mire, vengo a hablarle del amor de Dios. Cristo Jesús murió por mis pecados y los suyos. No hay que ir a una universidad y estudiar 5 o 10 años para decir eso. Mire, Cristo Jesús murió por sus pecados y los míos. Ya. Eso es evangelizar. Eso es predicar. Y nos sigue diciendo el apóstol, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Mire qué hermoso. Pero le digo algo. No solamente murió por sus pecados y los míos. ¿Saben usted que fue sepultado, pero no se quedó en la tumba? Al tercer día resucitó. Será muy difícil. Yo creo que ya todos se aprendieron el método. En 3 minuticos se lo aprendieron.
Y hay hermanos que dicen, hermano, es que yo no salgo porque es que yo no sé, yo como que no tengo palabra, como que es que yo no me inspiro. Más bien es que no quiere. Eso es. Porque eso no es tan difícil. Y mire lo que dice el apóstol ahí. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Será muy difícil evangelizar? No. Cristo murió por sus pecados y mis pecados. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Y es su Salvador y es mi Salvador. Hoy, ¿usted quiere aceptar al Cristo resucitado? No es difícil. Y entonces si la gente le dice, pero es que yo tengo otro Cristo. Yo tengo un Cristo caído. Así. Y usted le dice, caballero, qué pena decirle, pero el Cristo que yo le predico no es un Cristo caído. Es un Cristo que se levantó al tercer día y está a la diestra del Dios Todopoderoso. Otros dicen, no, yo creo en Cristo, mírenlo, ahí está, y crucificado, ahí lo tengo, ahí en la pared. Yo tengo a Cristo. Y usted le dice, qué pena, caballero, qué pena, dama, pero Él no está en la pared, y menos crucificado. Ya esos clavos, Él se salió de esos clavos. Ya esos clavos se los arrancaron hace rato, los botaron, no saben ni dónde están los clavos, pero los arrancaron y Él está, Él resucitó. Y Él, qué pena, no se quedó en la cruz. Él no se quedó, porque hay gente que todavía está el Señor ahí. No, Él no se quedó en la cruz. El apóstol Pablo dice, predicamos a Cristo. Y no dice crucificado todavía, allá en la cruz, allá todavía muerto, de rodillas, levantándose. No, está bien, Cristo crucificado, pero resucitado. Mire que no es difícil, iglesia, compartir el mensaje de Dios. En las Escrituras es fácil aprenderlo. Así, hermano, que el Señor nos ayude, que como iglesia podamos apoyar este trabajo tan hermoso como es la evangelización, la predicación de la palabra del Señor, y que Dios nos dé un corazón misionero y un amor por las almas perdidas. Padre que estás en el cielo, yo te doy gracias por la bendición de compartir tu palabra, la honra que me das al estar al frente no solamente de la iglesia, sino de todas las personas que nos escuchan a distancia. Por lo cual oro por las personas que escuchan a distancia, para que su corazón sea un corazón misionero, para que en ellos fluya el amor de Dios, para que en ellos fluya la palabra de Dios, para que en ellos fluya el Espíritu Santo y el amor por las almas perdidas. La iglesia local, que tú bendiga a la iglesia local por su apoyo, que bendiga a la iglesia local, porque es por ellos que podemos hacer todo esto. Podemos grabar el mensaje del evangelio a diferentes países y lugares. Podemos dedicarnos de tiempo completo a la predicación de este evangelio. Podemos ir a las calles, podemos salir a doctrinar. Pero oro por la iglesia aquí en Barbosa, para que sus corazones sean misioneros, y no solamente haya un aporte, haya una ayuda financiera para llegar a los perdidos, sino que también ellos mismos puedan involucrarse de alguna manera en este trabajo precioso, como es ganar almas para el reino de los cielos. Danos un corazón misionero, danos un amor muy fuerte por las almas perdidas. Y en este día de las misiones, el apóstol Pablo nos dice, ay de nosotros, iglesia, ministros, si no predicamos a Cristo, no por finanzas, no por dinero, no por puestos, no por reconocimiento, sino por amor a su obra redentora y en gratitud
Aquí ha sido Él que nos ha salvado. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gloria al Señor.